El restaurante estaba lleno esa noche. Luces cálidas, música de fondo, el murmullo constante de conversaciones y copas chocando. Todo ese bullicio servía de telón para lo que estaba a punto de convertirse en una de las escenas más incómodas de mi vida. Yo estaba sentado frente a Sofía, mi novia de casi 4 años. Llevábamos semanas distantes, pero aún me aferraba a esa idea tonta de que una cena elegante podía arreglar lo que se había estado desmoronando poco a poco. Había reservado en su lugar favorito. Incluso pedí la misma botella de vino que nos sirvieron la noche que me dijo te amo por primera vez. Pensé que eso significaría algo. Resultó que sí significaba algo, solo que no lo que yo esperaba. Es que últimamente siento que necesito algo más, dijo, mirando el menú sin levantar la vista. ¿Más qué? Pregunté, aunque ya sabía por dónde iba. No sé, Marcos. Más emoción. Más chispa. Más interés. Hizo una pausa y sonrió, pero no con ternura, sino con ese tipo de sonrisa condescendiente que alguien usa cuando intenta suavizar una puñalada. Eres un buen hombre, no me malinterpretes. Pero últimamente siento que estoy con un contable emocional. Tuve que reírme. No porque fuera gracioso, sino porque el comentario era tan ridículo que si no lo hacía, probablemente habría perdido la calma. ¿Un contable emocional? Sí, continuó ella, dando un sorbo a su copa. Siempre tan medido, tan correcto. No sé, me gustaría estar con alguien más, interesante. La palabra se quedó flotando entre nosotros como humo. Interesante. Era una forma muy educada de decir aburrido. El mesero llegó justo a tiempo para evitar que mi silencio se volviera incómodo. Tomó nuestros pedidos, sonrió, y se fue con esa rapidez que solo tienen los camareros que reconocen un desastre emocional a punto de estallar. No respondí de inmediato. No quería hacerlo. Porque, en el fondo, no era la primera vez que insinuaba algo así. Desde hacía meses, cada conversación con Sofía parecía girar en torno a lo mismo. Lo mucho que había cambiado, lo poco que la entendía, lo gris que se había vuelto todo. Yo, ingenuo, intentaba compensarlo con detalles. Viajes cortos, cenas, flores, mensajes. Todo lo que uno hace cuando todavía cree que el esfuerzo puede revivir algo que ya murió. Pero esa noche, algo cambió. No fue enojo, ni tristeza. Fue una especie de claridad fría. Como si alguien hubiera abierto una ventana y dejado entrar aire fresco después de años respirando lo mismo. Levanté mi copa, le sonreí y dije: entonces, Sofía, si lo que quieres es un hombre más interesante, te prometo que muy pronto lo tendrás. Ella arqueó una ceja, divertida. Ah, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Ya lo verás. Brindamos. Ella creyó que lo decía como una broma. Yo sabía que acababa de firmar el fin de nuestra relación. Durante el camino a casa, no puse música. Solo manejé en silencio, con la mirada fija en la carretera y las palabras, un hombre más interesante repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Interesante. Esa palabra me acompañó incluso al día siguiente en la oficina. Mientras mis compañeros hablaban del nuevo proyecto, yo solo pensaba en lo absurdo que era todo. Había pasado años intentando construir algo sólido con Sofía. Estabilidad, confianza, rutina. Pero aparentemente, la estabilidad es aburrida. La calma, monótona. La lealtad, predecible. Tal vez tenía razón. Tal vez me había vuelto demasiado correcto, demasiado lineal. Así que decidí hacer algo que nunca había hecho: dejar de justificarme. Durante las siguientes semanas, cambié mi enfoque. Ya no la perseguí con flores ni mensajes dulces. Ya no respondí de inmediato a sus llamadas. Y cuando me escribía para decirme que me extrañaba, respondía con la misma frase: estoy ocupado siendo más interesante. Al principio lo tomó como una broma. Luego, como una provocación. Pero cuando empezó a darse cuenta de que hablaba en serio, la sonrisa se le borró del rostro. La primera señal de que algo había cambiado fue el silencio. Sofía, que solía llenar cada minuto de nuestras conversaciones con comentarios, críticas o planes, empezó a quedarse sin palabras.
Y no porque se hubiera quedado sin temas, sino porque ya no tenía el mismo público. Yo ya no reaccionaba como antes. Antes, cada uno de sus reproches me hacía sentir culpable. Ahora, solo los escuchaba con una tranquilidad que la desconcertaba. Una tarde vino a mi departamento con la excusa de que había dejado un libro. Se quedó parada en la entrada, observando cómo todo había cambiado. Las fotos de nosotros ya no estaban. El florero que me regaló, tampoco. En su lugar había un par de plantas nuevas, una guitarra en la esquina y una cafetera italiana que yo mismo había comprado. Vaya, dijo, con una sonrisa tensa. No sabía que ahora tomabas café fuerte. Tampoco sabía que tenía que pedir permiso para cambiar de gusto, respondí. No dijo nada. Solo miró alrededor, como si intentara entender quién era el hombre que vivía ahí. ¿Te ves? Diferente, murmuró finalmente. Supongo que eso te hace feliz, dije, con calma. Dijiste que querías a alguien más interesante. Su rostro se contrajo apenas, como si esas palabras hubieran tocado algo que no quería admitir. Recogió su libro y se fue sin decir más. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin el peso de la duda ni la necesidad de disculparme por existir. Lo que Sofía no sabía era que ya había tomado una decisión. Si quería interés, iba a obtenerlo. Solo que no de la forma en que esperaba. Un viejo amigo, Rodrigo, me había invitado a colaborar en un proyecto audiovisual. Documentales sobre pequeñas historias humanas, cosas reales, crudas, sin filtros. Durante años le dije que no tenía tiempo. Ahora lo tenía. Pasé mis noches grabando entrevistas, mis fines de semana viajando a lugares que no había visto desde mi infancia, y mis días sintiéndome más vivo de lo que me había sentido en años. No era una venganza. Era liberación. En cuestión de semanas, la diferencia era visible. Bajé de peso, sonreía más, dormía mejor. Y sin darme cuenta, me había convertido exactamente en eso que Sofía decía querer, un hombre interesante. El verdadero golpe llegó una noche de viernes. Rodrigo me invitó a una presentación del documental que habíamos grabado sobre un barrio histórico. El evento era pequeño, pero formal. Llegué con camisa, chaqueta y sin expectativas. Y entonces la vi. Sofía. Estaba ahí, acompañada de un tipo que reconocí vagamente, el mismo que solía dejar comentarios en sus fotos. Él la abrazaba por la cintura con la confianza de quien cree que ha ganado. Nos cruzamos las miradas durante un segundo eterno. Ella se quedó congelada. El video comenzó a proyectarse. Mi voz, la narración en off, llenó la sala. No hubo necesidad de presentarme. Todo el mundo sabía quién había dirigido el proyecto. Cuando terminó la función, los aplausos llenaron la sala. Rodrigo me dio una palmada en el hombro. Te dije que tenías algo que decir, hermano. Me giré, y ahí estaba Sofía. Esperando. No sabía que hacías esto, dijo, intentando sonar casual. Nadie lo sabía, respondí. Fue impresionante. De verdad. Su acompañante se alejó discretamente, quizás sintiendo que estaba de más. Ella dio un paso más cerca. Oye, he estado pensando en todo lo que pasó. Tal vez deberíamos hablar. La miré en silencio por un largo momento. Había algo casi cómico en la situación. La mujer que me acusó de ser aburrido, ahora estaba fascinada con lo que se había perdido. Lo siento, Sofía, dije finalmente. Ya no soy el hombre que quiere demostrar que vale la pena. Sonrió, insegura. ¿Y quién eres ahora? El hombre interesante que pediste. Solo que ya no está disponible. Los meses siguientes fueron una lección constante de lo que significa recuperarse de uno mismo. Aprendí que a veces no se trata de que te rompan el corazón, sino de que te liberen del peso equivocado. Sofía siguió intentando contactarme. Mensajes, llamadas, incluso una visita a la oficina. Pero ya no quedaba nada que decir. Ella había querido fuego. Yo le había mostrado cómo se siente quemarse. 2 años después, el documental que grabamos ganó un pequeño premio nacional. Nada grandioso, pero suficiente para cambiar mi rumbo. Dejé la empresa donde trabajaba,
Comencé a producir contenido independiente y descubrí algo que nunca imaginé, que la vida puede ser emocionante sin depender de nadie más. Un día, mientras tomaba café en el centro, alguien se me acercó. ¿Tú eres Marcos Ortega?, preguntó una mujer joven, con una cámara colgada al cuello. Depende, dije sonriendo. Si me vas a vender algo, no. Si me vas a invitar a un café, sí. Se rió. Vi tu documental. Me inspiró a estudiar cine. Quería darte las gracias. Nos sentamos a hablar. Ella era todo lo contrario de Sofía, sencilla, genuina, sin necesidad de impresionar a nadie. Y por primera vez en años, no sentí que tenía que ser interesante para gustarle a alguien. Solo tenía que ser yo. Cuando me despedí, miré el reflejo en la ventana del café. El hombre que me devolvía la mirada era distinto. Más seguro, más tranquilo, y sí, probablemente más interesante. Pero no por las razones que Sofía había imaginado. Era interesante porque había aprendido a vivir sin necesitar aprobación. Porque había descubierto que la verdadera emoción no viene de lo impredecible, sino de lo auténtico. Y mientras caminaba por la avenida, con el sol cayendo entre los edificios, no pude evitar sonreír. Pensé en aquella noche, en esa cena donde todo cambió, y me di cuenta de algo. No fue una ruptura. Fue una graduación. Ella me enseñó lo que nunca volvería a aceptar. Y yo le enseñé que tener razón a veces duele más que estar equivocado. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.